este de aquí es el iPhone 14 Pro y este de aquí es el iPhone 14 Pro Max. Podría hacer un vídeo de estos de quedarme en casa y contarte únicamente las especificaciones sobre estos nuevos iPhone. Pero si estás viendo esta review es porque quieres que te cuente cómo ha sido mi experiencia de uso durante estos días, probándolo en el día a día, así que allá vamos. El iPhone 14 Pro es uno de los iPhone que más ha cambiado desde el iPhone 10, me atrevería a decirte, sobre todo en la parte de usabilidad, porque lo que es en cuanto a diseño sí que sigue con las mismas líneas que vimos en los iPhone anteriores, desde el 12, 13 y ahora este. La trasera de cristal al ácido con el recorte en la parte de las cámaras siendo la misma lámina de cristal, pero en la parte de las cámaras en el módulo se convierte en transparente, y el módulo de cámaras que es bastante grande y la disposición de las cámaras en forma triangular. El peso del dispositivo también destaca bastante, sobre todo si vienes de la generación del iPhone 11 o 12, pero esto principalmente se debe a los materiales que utilizan los Pro. Desde el acero, el cristal, los acabados, el peso también del iPhone 14 Pro hace que esté en la categoría de ser un dispositivo premium. También quiero destacar el color de los iPhone. Este color morado me parece bastante discreto, incluso para ser morado es muy bonito, pero luego está el negro. Este negro espacial es simplemente espectacular, o sea, wow. La única diferencia real entre el iPhone 14 Pro Max y el iPhone 14 Pro realmente es el tamaño de pantalla. Uno tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y el otro de 6,7. Y un mayor tamaño de pantalla también va a permitir una serie de cosas. Ver más contenido en la pantalla, van a poder poner una batería más grande, pero también mayor peso. Personalmente considero que el tamaño perfecto es el de 6,1 pulgadas, pero el de 6,7, el Max, también hay muchísima gente que lo prefiere. José, ¿cuál prefieres tú? 6,7. 6,7, el grandote. La pantalla de este iPhone destaca por varias cosas. La primera, la calidad de imagen que tiene, además del nuevo modo de siempre encendido, el Always On, y finalmente la Dynamic Island. Pero vamos a ir por partes, ¿vale? La pantalla tiene una calidad XDR igual que las pantallas profesionales, con un equilibrio de colores muy bueno y que es capaz de reproducir películas en Dolby Vision. Pero otra cosa interesante en las pantallas es la luminosidad. En días, por ejemplo, donde hay mucho sol, va a poder aumentar hasta los 1600 nits la luminosidad de la pantalla de forma completamente automática, y cuando estés consumiendo contenido en HDR va a poder llegar la pantalla a los 2000 nits. Estamos grabando a plena luz del día y la pantalla se ve espectacular, incluso cuando hemos tenido más sol, que estaban cayendo los rayos fuerte, la pantalla, o sea, perfecta. O sea, la luminosidad de este iPhone, next level. Esta pantalla que es OLED, con estos colores tan bonitos, combinada con la tasa de refresco de hasta 120 Hz, hace que sea una pantalla en la que vas a querer ver contenido. Al igual que sucede con el iPad Pro, el iPhone también es capaz de llegar a reducir la velocidad de refresco hasta llegar a 1 Hz, disminuyendo principalmente el consumo que va a hacer de la batería. Y esto lo hace dependiendo del contenido que haya en la pantalla. No es lo mismo, por ejemplo, estar viendo un vídeo que va a 60, un videojuego que va a 120, o por ejemplo estar leyendo un texto que puede ir pues mucho más lento. Pero donde realmente esta disminución de hercios es útil es en la pantalla Always On.
La pantalla de bloqueo con los nuevos widgets que tiene iOS 16 va a mostrar información con esta pantalla Always On. Esta función, que de hecho ya tenían algunos teléfonos Android, llega por fin al iPhone, pero lo hace con una pequeña vuelta de tuerca, ya que no solo es que vaya a mostrar la hora y ya está, o que vaya a mostrar los iconos de las aplicaciones, sino que toda la pantalla va a estar encendida, pero con una luminosidad muy baja y con una frecuencia de refresco también bajísima, para poder conservar batería y sobre todo también para no molestar. Una cosa que me ha sorprendido y la verdad es que me ha gustado haberlo podido comprobar, ha sido que al menos con el uso que le he dado estos días no he notado que con el Always On la batería se haya visto afectada. Y esto me llama la atención porque al final piensa que el Always On lo que hace es dejar algunos píxeles o dejar los píxeles encendidos pero con muy poquita luminosidad. Y dije, esto tiene que afectar de algún modo. Al menos no es algo que me haya podido percatar y me ha parecido que el uso es bastante similar al que he tenido con el iPhone 13 Pro hasta ahora. Es decir, me llega hasta el final del día. Me ha gustado esta Always On y creo que es una característica que llevábamos pidiéndole a Apple desde hacía bastante tiempo, así que me alegro que lo hayan puesto por fin. Pero hay otra cosa de la que te quiero hablar, que es de la Dynamic Island. La Dynamic Island es una solución muy inteligente a un problema de diseño. Actualmente el iPhone se desbloquea a través de Face ID, de reconocimiento facial, y este necesita de sensores de proximidad, de profundidad, además de apoyarse con una cámara frontal. Y todo esto, como te puedes imaginar, lo que hace es ocupar espacio de pantalla, que es el famoso notch que habíamos tenido hasta ahora. Y lo que han decidido hacer con esto es colocarlo en forma de cápsula. Y aquí un detalle que te quiero contar sobre diseño, porque si te fijas muy bien, ¿vale? En la parte de la derecha está la cámara con su redondel y está separada de otra capsulita que hay donde están todos los sensores, y entre medias lo que hay es espacio. En ese espacio hay pantalla. Lo que pasa que colorean, o mejor dicho, oscurecen esa pantalla apagando los píxeles, y de ese modo no dejan lo que sería una raya y un punto, porque quedaría de forma completamente asimétrica y muy poco Apple. Pero en ese hueco que hay de píxeles entre lo que es la cámara frontal y lo que es todos los sensores de Face ID, eso se utiliza de vez en cuando para avisarnos, por ejemplo, de cuando tenemos la cámara activada o cuando se está grabando vídeo o cuando se está grabando audio. Pero esta debilidad, la de tener que poner las cámaras en algún sitio dentro de la pantalla, que algunos fabricantes deciden ponerla a un lado, otros fabricantes deciden ponerla en el centro, pero lo que intentan hacer todos es esconderla lo máximo posible, Apple ha preferido darle protagonismo. Y no solo esto, sino que también han decidido darle funcionalidad, convertirlo en una parte muy importante en la interacción que hacemos con el dispositivo. Y esto cambia bastante la experiencia del iPhone 14 Pro. Lo que hace la Dynamic Island es mostrar el contenido que hay en segundo plano y darnos una información contextual sobre eso. Por ejemplo, imagínate que estás escuchando música, tienes el álbum y también tienes una ondita que simula la onda de sonido que complementa los colores de la portada. Este tipo de cosas son muy Apple, ¿verdad? Pero también si nos vamos a otra aplicación, por ejemplo, vamos a decir que lanzamos reloj, le damos al temporizador, ¡boom! Tenemos el temporizador sumado a la isla principal. Y esto mismo sucede con Spotify y también con YouTube. La idea es que esta Dynamic Island sea como una especie de visualizador de las cosas que están sucediendo en segundo plano en nuestro iPhone. Nos avisa de la transferencia de archivos a través de AirDrop, de cuando conectamos, por ejemplo, nuestros AirPods, o incluso del tiempo que llevamos en una llamada, también del bloqueo de nuestro teléfono y también de cuando vayamos a realizar un pago por Face ID. Me parece además una solución muy inteligente lo de poner Face ID en la parte superior y hacer la animación, porque de ese modo vamos a mirar hacia la parte de las cámaras, que eso es algo que antes no hacíamos, que mirábamos hacia abajo y Face ID nos decía mira la cámara, mira hacia arriba. Bueno, pues no creo que suceda con eso, porque ahora está a la altura de las cámaras. Y cuando queremos poner otra tarea en segundo plano, como un temporizador, la isla dinámica cambia para hacer sitio a este nuevo indicador. Son pequeños detalles, pero que de verdad me parece que hace que
esté muy cuidado todo esto. Me parece una genialidad lo que supone y cómo de una debilidad, el tener un notch más grande que otros fabricantes, han encontrado su fortaleza y además su nuevo punto diferenciador respecto a otros teléfonos, incluso dentro de la propia compañía. Es posiblemente lo más Apple que ha hecho Apple en mucho tiempo. Mira, una cosa que también me parece bastante interesante respecto a la isla es cómo queda cuando ves un vídeo en YouTube. Así es como se ve, es decir, sí que al tener los píxeles tanto en la parte superior de la Dynamic Island como alrededor, es verdad que puede llamar un poquito más la atención que cuando teníamos el notch. Tengo bastante curiosidad por ver cómo más desarrolladores van a aprovechar la Dynamic Island y no solo las aplicaciones first party de la propia compañía, sino otras aplicaciones, cómo la van a utilizar, pero me imagino que es una característica bastante importante. Y bien, junto con esta Dynamic Island, el iPhone 14 Pro trae otra gran novedad, que esta lo que hace es buscar ese apellido Pro, las nuevas cámaras. El iPhone es uno de los grandes referentes en cuanto a fotografía móvil y si quiere seguir siéndolo año tras año, le toca actualizar tanto los sensores de las cámaras como los algoritmos que emplea para procesar las imágenes. Pero todo esto te lo voy a contar un poquito más detallado. Nos encontramos con 3 cámaras en la parte de atrás y una cámara frontal nueva. Y el sensor del gran angular también este año es más grande. En condiciones de luminosidad normal, como por ejemplo ahora, no lo vas a notar tanto, pero por ejemplo cuando hagas fotografía nocturna o con luz de interior, sí que ahí vas a notar un poco más la diferencia. Esta es una de mis zonas favoritas de Nueva York, justo para utilizar la fotografía de gran angular por la cantidad de edificios hiper altos que hay. El teleobjetivo, el famoso 3X, que equivale en fotografía a un 77 milímetros, también es nuevo y este nos va a permitir hacer mejores fotos en baja luminosidad y de una forma también más nítida. Pero el sensor que ha cambiado más ha sido el que han colocado en la cámara principal, que han puesto un 48 megapíxeles. El sensor principal, al tener 64 megapíxeles, han hecho una cosa muy inteligente y es utilizarlo también como un teleobjetivo, en este caso de 12 megapíxeles y un 2X. Es decir, el mismo sensor realmente vale tanto para el objetivo de 1X como para el 2X. Y ya no solo es que tenga más resolución, es que también es un sensor más grande, un 65% más que en el iPhone 13 Pro. De lo que me he dado cuenta usando estas cámaras estos días por la ciudad es de cosas bastante curiosas. Aún así, ya haré un vídeo específico sobre las cámaras a medida que pueda pasar más tiempo utilizándolo. Pero rápidamente, el super gran angular sí que es algo más luminoso y recoge más detalles cuando no hay tanta luz. Creo que, por ejemplo, para las fotos que haces en el día a día no vas a notar demasiada diferencia si vienes de un iPhone 13 Pro o de un 12 Pro, porque estos ya hacen muy buenas fotos. Pero algo similar es lo que ha pasado con el sensor del teleobjetivo, que ya iba necesitando una actualización. Pero vamos al sensor del que tenía muchísimas ganas de contarte cosas, que es el sensor principal, el de 48 megapíxeles. Y bien, en condiciones de luminosidad mala, ¿vale? Es decir, con luz artificial, la nitidez es bastante similar a la del año pasado y sigues notando el grano y los detalles poco definidos cuando amplías la foto. Aunque el sensor principal de la cámara es capaz de captar imágenes en 48 megapíxeles, si no cambias ningún ajuste y no lo pones en ProRAW, lo que va a suceder es que te va a almacenar las imágenes en 12 megapíxeles. Sí que va a utilizar, digamos, toda la potencia y toda la luminosidad y que el sensor es más grande, pero las fotos se te quedan en 12. Eso es una cosa que me he dado cuenta al estar mirando el tamaño de los archivos. Otra cosa de la que me he dado cuenta es que el ProRAW a 48 megapíxeles no es tan práctico en situaciones cotidianas. Por ejemplo, en fotos que te haces con tus amigos y tal, no lo es tanto porque suelen pesar las imágenes unos 75 megas, que eso es bastante. Mientras que las imágenes en 12, que también tienen muy buena calidad, están en torno a los 3-5 megas. Para las fotos del día a día no pongas el ProRAW, pero para las fotos en las que quieres sacar ese extra y sobre todo que después vas a editar esos archivos en alguna aplicación tipo Lightroom, ahí sí que puedes sacar mucho provecho
de todo lo que es la potencia del sensor. Se nota esa resolución extra que te ofrece el sensor junto con el Apple Pro RAW es en la textura de la ropa, o por ejemplo también la textura del pelo. Ahí sí que es una pasada, sobre todo cuando amplías la foto. Increíble. Mira, una cosa que hayan dicho en la presentación es que la velocidad de obturación, al menos la digital, es mucho más rápida y efectivamente lo que se consigue es que se queden congeladas, ¿vale?, las gotas de agua. Es una pasada. No ha sido la mejor idea, pero al menos sabemos que el iPhone es resistente al agua. Pero es que estas cámaras no están utilizando solo los nuevos sensores o el tamaño, los megapíxeles o todas estas movidas, sino también está tirando de un nuevo software y de un nuevo procesador. Y del procesador te hablaré en un momentito porque trae un poquito de lío. Pero ahora vamos a una de mis partes favoritas, que es el vídeo. Este último año he utilizado muchísimo la cámara del iPhone para grabar vídeos. Considero que Manhattan además es un escenario brutal para ponerla a prueba, ya no solo con el efecto cine como estoy utilizando ahora, sino también incluso para el ruido. Hay muchísimo ruido en esta ciudad y si escuchas bien mi voz, creo que la vas a poder escuchar prácticamente bien, la voz o la grabación de voz, en casi cualquier parte. El año pasado presentaron una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, que era el modo cine. Este modo es un estilo de vídeo que lo que hace es crear una ilusión de tener esa especie de desenfoque, ese bokeh muy bonito detrás de la persona y generar ese efecto similar que consigues con una cámara DSLR. Y así crear sobre todo planos muchísimo más cinematográficos. Sin embargo, este modo no lograba subir de una resolución mayor de los 1080 y ahora sí te permite llegar a los 4K. Y funciona muy bien. Creo que por fin ha pasado de ser una función que dices, vale, me gusta, pero necesito más de esto, a ser ya por fin una función que de verdad puedas utilizar. Aún así, te quiero decir una cosa, y es que tienes que tener cuidado si llevas gafas, ¿vale? Porque a veces puede efectivamente no generar bien el efecto y desenfocarte también las gafas. Y lo mismo sucede con el nuevo modo que han creado que te permite grabar súper estabilizado. Se llama modo acción. Y lo que hace es una combinación de estabilización óptica del sensor y una estabilización digital. Para conseguir este efecto tan estable, que la verdad es que parece que estás grabando con un gimbal, o sea, es que es muy fuerte, lo que hace es recortar un poco la imagen y por eso no logra ese 4K tan deseado y llega únicamente al 2K. Voy a probar el modo acción en las escaleras de la biblioteca de Nueva York. Con un iPhone lo voy a tener activado el modo acción y el otro sin modo acción, modo normal. Lo veo utilizable en el día a día, lo veo más que utilizable porque puedes rescalar de un 2K a un 4K de una forma mucho más segura y sobre todo para escenas rápidas, para escenas de acción está bien. No es como por ejemplo para las escenas cine donde ahí sí que necesitas 4K nativo porque son escenas más pausadas. Aún así espero que el año que viene esto lo puedan mejorar y sí que llegue al 4K. En definitiva, lo que veo en la parte de grabación de vídeo es que este año lo que han hecho ha sido ir puliendo, ¿vale?, todas las cosas que hicieron el año pasado y ahí la verdad es que no tengo mucho más que decir porque como te dije al principio, ha sido la cámara con la que más he grabado durante el año pasado y todas aquellas cosas que me hubiese gustado, que hubiesen mejorado, como el modo cine y todas estas, lo han ido haciendo y es que considero que ahora mismo Apple está a nivel de vídeo en un punto muy alto. Piensa que es un dispositivo que cabe en el bolsillo, que puedes grabar vídeo con una muy buena calidad en Dolby Vision, con unos tonos y unos colores fieles, que después puedes editar todos estos vídeos en su pantalla XDR y también Dolby Vision, exportarlo con el procesador, hacerlo de una forma bastante rápida y finalmente publicarlo todo desde el mismo dispositivo, que repito, cabe en un bolsillo. Y eso me parece una pasada.
Y ahora sí, voy a hablarte muy rápidamente del procesador. Este año lo que ha hecho Apple en cuanto a los procesadores es una cosa extraña, ¿vale? Porque en la familia de los iPhone 14, iPhone 14, 14 Plus y después los 14 Pro y Pro Max, que son los que estamos analizando ahora mismo, los han separado por procesador. Y aquí a estos les ha llegado el nuevo, el A16. Pero es que el A15 ya era un procesador muy potente y lo que han hecho ahora con este A16 es actualizarlo con dos cosas en mente principalmente. Que pueda seguir funcionando de una forma muy eficiente y con una potencia alta durante más tiempo, y esto se nota sobre todo en la parte de videojuegos. Y segundo, que las animaciones de la pantalla funcionen de una forma muy fluida. Este año la pantalla demanda muchísimo con esta Dynamic Island y este procesador es el responsable en gran parte de todo esto. Ahora bien, en tareas del día a día no hay nada que el A16 pueda hacer que no pudiese hacer el A15. Todas las redes sociales las vas a poder abrir, todas las ediciones de vídeos que quieras hacer para TikTok, todas estas cosas lo vas a poder hacer. En tareas diarias va muy fluido, vas a poder seguir navegando entre ventanas, todo haciéndolo de forma rápida y sin tener que cerrar aplicaciones o sin tener que reiniciar el dispositivo. Y sobre todo en el apartado de los videojuegos me parece que sí que se comporta como ningún otro, ofreciendo unos gráficos brutales en juegos como por ejemplo el Genshin Impact. Y además sin calentar el teléfono demasiado. Durante estos días he estado probando el iPhone 14 Pro y he conseguido llegar a más o menos al final del día, a las 8 de la tarde, a un 40 y tantos % de batería, lo cual no está mal, es algo muy similar a lo que tenía con mi anterior iPhone 13 Pro. Y por último quiero hablarte rápidamente de la decisión que ha hecho Apple de dejar de vender el modelo con la tarjeta SIM, con la ranura SIM, ¿vale? En Estados Unidos e ir directamente al eSIM. En España y México de todos modos se van a vender los modelos con la bandeja SIM y también van a llevar dentro una eSIM para el que quiera pasarse, como en las generaciones anteriores. La eSIM, ¿vale? Para que te hagas una idea, es mejor por dos motivos. Es más segura, ya que si te roban el teléfono vas a poder desactivar la línea en uno y activar tu nueva eSIM en el otro y manteniendo tu número. Y también vas a poder tener diferentes líneas de teléfono en un mismo teléfono. Por ejemplo, yo tengo la eSIM de España y la de Estados Unidos. Es muy cómodo pasar de una a otra. Sin embargo, sé que mucha gente de otros países viaja a Estados Unidos para comprar un iPhone y de ese modo utilizarlo después en su país de origen. Ahora lo que te va a tocar es mirar si tu operador acepta o no las tarjetas eSIM, porque no todos los operadores lo aceptan. Y esto puede ser un inconveniente para mucha gente y también una llamada de atención a muchas empresas de telecomunicaciones para que se lancen al eSIM. Es una forma muy fuerte de obligarles en cierta medida de que se actualicen a esto, que de todos modos esta tecnología no es solo de iPhone, la tienen también los Android y lleva ya mucho tiempo en el mercado. Pero sé que mientras tanto va a haber gente que se quede un poco rezagada, desilusionada, y lo entiendo totalmente. En definitiva, el iPhone 14 Pro supone uno de los mayores saltos que ha hecho Apple en el diseño de la interfaz desde el iPhone 10. Y espero haberte podido contar los motivos durante esta review. Ha hecho que lo que en un principio podría convertirse en una debilidad se transforme en algo que ofrezca valor, que dé información y también en una característica diferenciadora respecto al resto de los dispositivos. Además de los avances que han hecho en fotografía y también vídeo con esta cámara de 64 megapíxeles, o también la capacidad de obtener imágenes nítidas en ProRAW o vídeos con desenfoques de cámaras que parecen sacados en algunos casos y con buena luminosidad de DSLR, y junto a otros pequeños cambios como por ejemplo la detección de choques, de la cual no he hablado, o la capacidad de poder contactar con satélites en caso de que suceda una emergencia. Todo esto convierten al iPhone 14 Pro en un gran salto, y no solo es un teléfono bonito de ver, bonito de usar, sino que también es una herramienta muy buena para crear, y eso es algo que hace que ese teléfono generación tras generación me encante.
En fin, espero haberte ayudado a que entiendas un poco mejor el iPhone 14 Pro. Si tienes alguna duda puedes dejarlo en la parte de comentarios y nos vemos en siguientes vídeos. Por cierto, no olvides que la parte de fotografía la he pasado un poquito rápido, entonces haré un vídeo específicamente probando la cámara, además en esta ciudad, en Nueva York. Creo que es una ciudad muy fotografiable que además se lo merece todo. Así que suscríbete al canal si no lo estabas y nos vemos en siguientes vídeos. Chao. Es que es muy fuerte lo de este morado, porque dependiendo de cómo le dé la luz, mira, ahora mismo lo veo súper morado con esta luz. Esto creo que va a traer más lío incluso que el meme del vestido. ¿De qué color ves tú este iPhone morado? Yo veo morado, pero hay gente que ve gris.